Amigos míos, bienvenidos a bordo de este viaje de historias. Y hoy nos vamos a embarcar en la vida de un personaje supremamente misterioso, extraño, exótico, fascinante, que con seguridad que a ustedes los va a cautivar porque tengo la certeza de que han oído hablar de él, todos hemos oído hablar de él, pero tal vez su nombre se nos vuelva como algo muy etéreo, no sabemos ubicarlo. Pero hoy les voy a contar la historia de este personaje. Será después de invitarlos para que compartan y comenten estos contenidos con sus amistades, alrededor de una buena taza de café. Los invito a que se suscriban en mi canal de YouTube, que es Néstor Armando Alzate, y lógico, ese es mi canal oficial. Denle me gusta, activen la campanita para recibir notificaciones. Les decía pues que este es un personaje de esos fascinantes, que alrededor de él se han gestado muchísimas teorías, conjeturas, hipótesis, historias. Se discute su historicidad, se dice que no es un hombre de esta tierra, que sí lo es, que fue determinante. Bueno, en fin, de él se han dicho muchísimas cosas. Y este personaje aparece en la Biblia. Es uno de los patriarcas antediluvianos. De hecho, Moisés lo menciona como el séptimo después de Adán. Y recuerden ustedes que todos estos patriarcas antediluvianos se caracterizaron porque tuvieron una enorme longevidad. Recordemos que inclusive de Adán se habla que vivió más de 900 años. Y luego se llega al sumum, que el sumum es Matusalén, con 969. Pues resulta que su padre es el personaje del que vamos a hablar hoy. Este personaje, de acuerdo con esa cronología, se habla de que vivió 365 años. Era hijo de Jared, se llamaba Enoc. Enoc, a su vez, padre de Matusalén, que se supone fue el más longevo de todos, que vivió 969 años. Y de ahí nace el dicho aquel que más viejo que Matusalén, o que tiene más años que Matusalén. Pues Matusalén fue el padre de Lamec, Lamec el padre de Noé. Y cuando llega Noé, aparece el diluvio y desaparecen también estas longevidades tan enormes en los descendientes, en los que nacieron después del diluvio, que ya vienen a ser como normalitos. Pero todo esto tiene una razón de ser. Pues bien, este Enoc se supone que vivió más o menos 3139 años antes de Cristo. Se supone. Y forma parte del el Antiguo Testamento que hablan de él. Y se habla en el Antiguo Testamento de que él fue arrebatado a los cielos. Y resulta que cuando esta historia de Enoc se conoció, ubiquémonos mejor entonces. Resulta que por ahí James Bruce, un explorador del siglo XVIII, fue el descubridor inclusive de las fuentes del Nilo Blanco, y se dedicó a estudiar unos códices etíopes, y entre ellos se encontró que en un monasterio había un texto que supuestamente databa del siglo II o III antes de Cristo, que hablaba sobre la historia de Lamec. Pero resulta que los que habían escrito esto en el siglo II antes de Cristo lo habían tomado de unos textos en papiro y piel de cabra antiquísimos que se pierden en la noche de los tiempos y que habían sido escritos en hebreo. Pero bueno, se encontraron estos entonces. James Bruce se consiguió otras copias y se las trajo. Aquí Richard Lawrence, un teólogo que después fue arzobispo de Cashel, hizo una traducción, pero había muchas lagunas. Luego entonces apareció otro señor llamado August Dillman, que también era un teólogo, y en 1851 él escribió una compilación ya más completa, porque se encontraron otros manuscritos como aquellos de los rollos de Qumran, y se los encontraron ahí mismo y tienen que ver con la historia de Enoc. Entonces reunieron todo eso después y lograron organizar
ya en el siglo XX, porque aquello que hizo Dillman fue obviamente sin lo que... es decir, logró reunir un montón de manuscritos que trajeron también de manera independiente, pero al que le dieron forma ya definitiva fue lo que encontraron en Qumran. Y posteriormente, entonces, se hizo una edición en 1906 que la hizo François Martin, una traducción de 1906. Y de esa traducción yo tengo una versión, tengo un libro que es una versión que lo tengo desde los años, yo diría que 70. Miren lo que ahí tiene, lo tengo marcado donde tengo apuntes. Este libro pertenece a esa versión de 1906. Pues bien, aquí cuentan toda la historia de Enoc. Ese personaje aparentemente mítico, supremamente sugestivo, y que en su momento era un hombre escogido de Dios. Aunque hijo de Jared, parece que sus orígenes mismos tenían, no sé, una procedencia relativamente oscura. No hay como mucho, no hay una forma de comprobar realmente que fuera hijo de Jared. Lo cierto es que esto se repite a lo largo de la historia, la duda sobre si es hijo o no es hijo. Lo cierto es que estaba en alta estima, lo tenía en alta estima la deidad. Y entonces Dios, un día cualquiera, cuando él estaba cumpliendo sus 365 años, llegan dos individuos a su casa, y él era amanuense, escriba, y le dicen: hey, prepárate, que es que el jefe te manda a llamar. El alto, decían ellos, el Dios alto, te manda a llamar. Dijo: bueno, aquí estoy. Se dispuso y ellos se lo llevaron. Desapareció de entre toda su gente y todos empezaron a buscarlo y por ningún lado. Luego, entonces él cuenta la historia de cómo fue llevado a una nave, y en esta nave él tuvo unas visiones que prácticamente son la sustentación de todo el entramado de este libro de Enoc, que tiene cualquier cantidad de capítulos, pero capítulos que pueden ser de media página, de página y media, pero en ella se habla de prácticamente todo. Y resulta que este libro, no lo quisieron aceptar como parte del canon del Antiguo Testamento en la Iglesia Católica, simplemente porque tenía supuestamente algunos visos fantasiosos, sobre todo particularmente por ese viaje que él tuvo al espacio exterior. Mientras tanto, en la iglesia abisinia tomaron este texto y lo incorporaron en el canon del Antiguo Testamento, y ahí se encuentra este texto, y puede uno ir a consultarlo si es el Antiguo Testamento de la iglesia abisinia en Etiopía. Pues bien, no lo aceptaron en el Concilio de Trento, aunque los primeros padres, después de conocer esta versión del siglo II, III antes de Cristo, hubo de prácticamente toda la patrística, los más importantes de los padres de la Iglesia. Prácticamente todos estuvieron de acuerdo, básicamente varios de ellos estuvieron de acuerdo con que el libro de Enoc era canónico y debía integrarse al Antiguo Testamento. De eso habla Tertuliano, en el siglo III lo cita a menudo y lo considera canónico y como fuente de información. Prisciliano hace lo mismo. Estoy tomando estos nombres de aquí del libro que les acabo de mostrar, que hablan de eso. Y habla de San Judas, la epístola de San Judas, que es el penúltimo libro del Nuevo Testamento antes del Apocalipsis, y él habla precisamente de Enoc. Orígenes dice que lo consulta, aunque tiene cierta duda sobre su autenticidad, y San Agustín dice: yo creo en él, pero no creo en su historicidad. Pues bien, resulta que entonces ya este libro, independientemente de si lo aceptaron o no lo aceptaron, adquirió tal prestigio que suscitó una buena cantidad de movimientos que están estudiándolo, todo lo que él dice. Pero es que es demasiado sorprendente, como por ejemplo lo que les decía: lo tomaron, se lo llevaron, y entonces él escribe en su libro: condujéronme
entonces a los cielos. Yo entré hasta detenerme frente a un muro que parecía hecho de sillares de cristal y estaba rodeado de lenguas de fuego. Al verlo sentí temor, pero atravesé las lenguas de fuego y me vi ante un gran palacio hecho de cristal labrado. Las paredes de aquel palacio semejaban un suelo embaldosado de placas de vidrio, y el piso era también de cristal. El techo era como el firmamento de las estrellas y los rayos habitados por querubines de fuego, y la cubierta parecía como de agua. Un océano de fuego rodeaba las paredes y las puertas también ardían de resplandor. Si esto que él está describiendo no es una nave, entonces cuéntenme qué es. Un sitio que ya está prácticamente hecho de cristal por los lados, por arriba, por abajo, y que al montarse en él dice que el techo que parece de agua es el firmamento, es simplemente una escotilla por la que uno puede mirar hacia arriba o puede mirar hacia abajo, ni más ni menos, y lo llevan, pero luego lo llevan a otra estancia o a otro palacio más grande, y entonces dice: vi el sillar fundamental de la tierra, dice, luego llegué a otro palacio o morada más grande que el anterior. Todas sus puertas estaban abiertas de par en par. Era algo nunca visto en magnificencia, lujo y grandeza. El suelo era de fuego, los cielos rasos de rayos y círculos de estrellas, y el techo de vivas llamaradas. Allí divisé un trono muy alto. Pero miren esta partecita. El suelo era de fuego, los cielos rasos de rayos y círculos de estrellas, y el techo de vivas llamaradas. Si no se puede ver ahí a unas lámparas de techo y lámparas de pared que pueden ser muy incandescentes y pueden dar la sensación de, si son de color amarillo, pueden dar la sensación de que son llamas. Y luego dice: vi el sillar fundamental de la tierra y vi los 4 vientos que sustentan la tierra y la fortaleza del firmamento. Vi los vientos del cielo que sustentan y mueven el disco del sol y todas las estrellas. Vi los vientos que arrastran las nubes sobre la tierra. Vi los caminos de los ángeles, y en el confín de la tierra vi la fortaleza del firmamento sobre ella. Vi un abismo insondable con columnas de fuego celestial, y vi que las columnas de fuego caían hacia abajo y no podían sondearse su profundidad ni su altura. Después de este abismo vi un lugar donde no existía la fortaleza del firmamento, ni la tierra firme abajo, ni el océano. Allí no alentaba ni siquiera un pájaro. Era un lugar desierto y temeroso. Y dice más adelante: y pasé adelante hasta llegar a un lugar donde no había nada. Allí vi algo terrible, ni cielo arriba ni tierra abajo, sino el vacío de la nada. Y había en él un fuego que llameaba inextinguible y aparecía cortado por abismos sin fondo, en donde se precipitaban grandes columnas de llamas. Ni más ni menos lo que nos está hablando aquí es del espacio exterior, del vacío del espacio exterior. Y que esas columnas de fuego pues deben ser las toberas que impulsan justamente esas naves en las que él está. Y si está rodeado supuestamente de flama de fuego, uno podría entender que tal vez la incandescencia de los rayos del sol en el espacio exterior podrían incidir en esto. Lo cierto del caso es que él, y en eso ya muchos se ponen de acuerdo, él fue el primer astronauta de la historia. Pero aquí no para este cuento. Porque entonces él, una vez que está allá, y miren que habla de vientos y habla de todo esto. Cuando él habla de esto dice que ve el pañol donde nacen los rayos y los truenos. Y resulta que los rayos y los truenos, ni más ni menos, dice él que no se pueden separar. Y no se pueden separar porque son de su misma naturaleza. Ustedes saben que el trueno nace de cuando sale el rayo, que se calienta la temperatura, el ambiente a miles de grados de temperatura, entonces se dilata, y al dilatarse se crea el trueno, que es el que se escucha. Entonces rayo y trueno tienen que ir de la mano. Y entonces cuenta también cómo él desde arriba ve el nacimiento de los ríos, ve cómo se incuban los rayos y los truenos, ve de dónde nacen los huracanes, de dónde nace todo. Cuando uno lee esta parte de él, que dice que estuvo viendo cómo funciona todo eso, necesariamente tiene que ubicarse en un satélite, como los vemos ahora los satélites meteorológicos, que uno ve
cómo se arremolinan las nubes y ahí comienza a gestarse, por ejemplo, el huracán, y ve los vientos y ve las tempestades. Yo creo que más o menos es lo mismo que él pudo haber visto, y ve de dónde nacían los ríos. Obviamente que desde arriba, con Google Earth, por ejemplo, puedes ver dónde nace el Amazonas, dónde nace el Nilo, dónde nace el Ganges, el Yangtze, todos los grandes ríos del planeta. Y ve cómo se van gestando los huracanes y cómo la dirección de los vientos va envolviendo el planeta. Eso lo vio todo él desde ahí y lo describe de una manera muy gráfica, muy bonita. Pero además de eso, imagínense ustedes, describe la mecánica celeste, ni más ni menos. Es decir, el Sol lo describe que sale por una determinada casa, lo describe, o la segunda, o la tercera, o la cuarta casa, durante 30 mañanas. Pues esa casa, si uno se remite al lenguaje astrológico, tiene que ver con las constelaciones. Ustedes saben que el Sol sale durante 30 días frente a una constelación. Y esas 12 constelaciones son las que forman el año. Y él habla de el año de 364 días. Y además habla de cómo la intensidad de los rayos del Sol van creciendo o decreciendo dependiendo, y él lo dice, que uno de los querubines, que era su guía, le enseña que de acuerdo con la altura a la que está el Sol, entonces aumenta la duración del día y el acortamiento de la noche, o viceversa. La duración de la noche y el acortamiento del día. Entonces, a mí me sorprende cuando dice que desde arriba, entonces ve cómo se va acortando, se va alargando el día, y entonces habla perfectamente del solsticio del equinoccio de primavera. Cuando habla de la primera, segunda, tercera casa, me imagino que tiene que ser así. Yo no conozco mucho ese lenguaje astrológico, pero habla del equinoccio de primavera. Y luego, cuando sigue hablando de la forma como son 7 partes, 8 partes, 9 partes, que ya son pues muy críptico ese lenguaje, y que lo entiende es básicamente un astrólogo, pero en suma yo lo intento entender es que él define el día, la forma como va creciendo a lo largo del año, a partir de salir de una casa, de la otra casa cada 30 días, hasta completar los 365 días del año. Y en eso incluye entonces los equinoccios de primavera y de otoño, 21 de marzo, 21 de septiembre, los solsticios de verano e invierno, o sea, 21 de junio, 21 de diciembre, y que obviamente cambian dependiendo si hablamos del hemisferio norte o del hemisferio sur. Si es en el hemisferio norte, entonces es el día más largo y la noche más corta. Si es en el hemisferio sur, es al revés, la noche más larga y el día más corto. En fin, y él habla de toda esa mecánica, habla de la equidistancia de la luna frente al Sol para que se dé, por ejemplo, el eclipse de Sol. Un eclipse de Sol se da gracias a que la luna está en una posición, a una distancia tal del núcleo del Sol, que al llegar y ser visto desde la perspectiva de la Tierra, esa luna copa completamente la circunferencia del Sol y solamente queda un pequeño halo de luz alrededor. Si la luna estuviera más cerca del Sol, entonces simplemente la taparía completamente al Sol en el momento del eclipse. Y si estuviera mucho más lejos del Sol, solamente se vería la mitad, estaría viéndose la mitad, todo esto se vería el Sol y solamente la luna se vería aquí. Pero no, está a una distancia tal, y la describe Enoch en su libro, que copa el Sol, lo tapa completamente. Y cuenta los ciclos lunares, los años lunares, y que cada fase de la luna dura 7.53, y cómo van sumando para hacer esos años lunares y esos ciclos lunares de 19 años, de 56 años. Todos los cuenta Enoch, en este libro lo cuenta. Que hay que saberlo leer y hay que tener conocimiento sobre eso, pero cuando lo ves así muy por encima decís, esto tiene que ver todo con esa mecánica celeste, tanto del Sol como de la Luna. Y además de eso, en el libro habla de cómo los ángeles le enseñaron a reconocer las estrellas, las más importantes del firmamento, y habla de 7,
que asocia con 7 montañas en la tierra, las 7, y dice que las logra entender por su posición, por su luminosidad y por el momento de salir u ocultarse. Es exactamente la misma dinámica que se tiene hoy para medir la distancia, la intensidad y la luminosidad de una estrella. Exactamente. Y recordemos que les contaba al principio que este señor nació 3000 años antes de Cristo, por favor. ¿Cómo podía él saber esto? Para mí es un sortilegio todo lo que este señor cuenta, visto desde la altura. Y saber cómo funciona todo en el planeta, régimen de lluvias, régimen de vientos, huracanes, cómo funciona la mecánica celeste, movimiento de rotación y traslación del Sol, movimiento de rotación y traslación de la Luna, ubicación de las estrellas. En efecto, este señor tuvo que haber sido el primer astronauta. Yo creo que este libro, quien esté interesado, yo creo que se puede conseguir. No sé, no creo en una librería. Yo creo que por ahí con los libroviejeros que llaman, yo creo que se puede conseguir. Y sería muy interesante que ustedes mismos pudieran leer este libro. Pero es que hay una cosa, es que no se queda solamente en esta parte de haber sido el primer astronauta. El primer astronauta que, entre otras cosas, y para finalizar, yo había pensado en resumirlo todo en un solo capítulo, pero no alcanzo porque aquí hay demasiadas cosas para contar a posteriori de esto que les acabo de relatar. Resulta que él regresa, lo traen de regreso. Y se les había perdido X cantidad de tiempo que ellos no pudieron, quienes estaban aquí no pudieron medir cuánto tiempo estuvo por fuera. Pero es que además de eso, yo que no puedo irme sin contarles esto, que lo que les dije también en el transcurso del programa, que medían, es decir, que él calculó la cantidad de días del año, 364, y lo describe perfectamente. Equivocado no, pues le faltaría un día, que son realmente 365 días, 5 horas, 48 minutos, 48 segundos. Sería demasiado pedir a un tipo que vivió 3000 años antes de Cristo. 364 días. ¿Y cómo divide el día? Prácticamente que se podría decir que en horas. Lo divide por fracciones, pero esas fracciones uno se da cuenta que está hablando es de horas. Por ejemplo, la intensidad de las fases de la luna, él tiene el cálculo de cómo va aumentando día tras día la luminosidad de la luna dependiendo de la fase y cómo va avanzando. Entonces sabe perfectamente que en este día aumentó, por decir algo, estoy diciendo algo arbitrario, 1 grado más de iluminación. Y cuando es menguante, decrece 1 grado menos y 1 grado menos, y todo perfectamente calculado. Entonces, no podía dejar este datico por fuera porque me parece supremamente interesante. Entonces, tengo que finalizar aquí esta historia y les contaré el resto que me parece supremamente interesante, que ya se sale un poco de este viaje espacial. Decía que a él lo trajeron de regreso, que no sabían qué tiempo estuvo él, para él fue un suspiro, regresó. Y luego aquellos enviados del Altísimo que vienen y le encomiendan la misión, le dicen: hey, tienes que escribir todo esto que viste. Y de acuerdo con la ayuda que le prestan otros amanuenses que le consiguen los mismos enviados, escribe 360 libros, dice él. No sé en cuánto tiempo, pero que escribió esa cantidad de libros. Ahora, ¿cuál es el concepto del libro? No sabríamos decir si son muy cortos, si es un capítulo se considera un libro. Como en la misma proporción uno se queda, que voy llevando una cosa a la otra, que él habla del 365 días, y uno se pregunta entonces, si estos son los 365 días normales, ¿cómo podrían ellos pensar en que Matusalén vivió 969 años? Entonces, ¿qué tipo de medida tenían para el día? ¿Era simplemente el periodo de luz o contemplaba periodo de luz y de sombra, es decir, noche y día? En fin, hay un montón de cosas.
Y se queda uno pensativo, ¿cómo podían medir el día? Pero aquí él lo dice específicamente, 364 días. O sea que ya él en aquella época tenía una noción del año solar, cómo lo medía. Lo mismo que las fases de la luna y los años lunares. Pues bien, este fue el primer astronauta, definitivamente, el primer astronauta de la historia. Y lo que describe tiene demasiado sentido. Es casi que algo que no se puede discutir. Es tan supremamente evidente que no creo que haya forma de descalificarlo, sea como fuere. Que habla en un sentido figurado, sí. Que se puede prestar para muchas interpretaciones, sí. Pero si uno se remite a la simple lógica de un hijo de vecino, creo que encuentra que aquí ese tipo nos da una lección de astronomía, de meteorología y de geología, porque no les conté que además desde allá ven, dice que las minas, algo que solamente ahora con los satélites se puede determinar en donde hay donde hay metales de X o Y tipo. Pero bueno, es que cada vez me voy acordando más y entonces más bien prefiero terminar aquí e invitarlos para el próximo episodio, que tiene una parte bien interesante. Por ahora a ustedes muchísimas gracias, espero que les haya gustado, les dejo la inquietud de siempre, si les parece lógica o ilógica esta historia, ustedes decidirán y nos vemos en el próximo capítulo porque lo que viene de este Enoch es bien interesante. Por ahora gracias y chao.